A ver, ¿me están diciendo que Francia se une al conflicto en Oriente Medio? Así como lo escuchan, el presidente francés Emmanuel Macron acaba de lanzar una promesa para trabajar con los rehenes de Hamás y pide retomar las negociaciones. Pero ¿qué peso tiene Francia en este momento? Sobre todo tomando en cuenta que estamos hablando de Israel. Vamos a comentarlo. Para nadie es un secreto la tensa situación que se está viviendo entre Israel, incluso con sus aliados. El propio gobierno estadounidense ha dicho en reiteradas ocasiones que, no se están llevando bien y que en este caso incluso preferirían que el gobernante no sea Netanyahu. Estas han sido palabras del propio Joe Biden, por ejemplo. Y a pesar de todo esto y de un Estados Unidos que no puede controlar a su aliado, aparece el presidente francés Emmanuel Macron a decir que los rehenes del grupo islamista palestino Hamás van a ser en este caso devueltos, que no se van a olvidar y que no los van a abandonar. Sí, en este caso, él mismo ha comentado esto al cumplirse este fin de semana 100 días de su cautiverio y ha recalcado que hay que retomar una y otra vez las negociaciones hasta lograr una liberación. El problema es que sus palabras llegan acompañadas precisamente de manifestaciones en rechazo de Benjamín Netanyahu, el cual, según dicen, la mayoría de ciudadanos en Israel que han salido a protestar se está olvidando de los propios rehenes, que se está olvidando de los civiles para mantener un conflicto de manera lineal, de manera directa y sin voltear a ver lo que está pasando en la propia población. En un breve mensaje entonces, en un video difundido a través de las redes sociales, Macron ha resaltado que Francia no va a abandonar a sus hijos y su determinación para que todos los secuestrados por Hamás retornen a sus hogares. Algo que de todas maneras sería una suerte de mensaje más populista que otra cosa, tomando en cuenta que la propia administración de Benjamín Netanyahu y de hecho hasta el grupo Hamás han dicho que algunos de los rehenes definitivamente han perdido la vida. Sin embargo, Macron comenta que hace falta retomar las negociaciones para esta liberación y que no van a aceptar ningún tipo de sacrificio. Y ya empieza a tornarse complicada la situación, porque hablar de sacrificios es lo que ha dicho Benjamín Netanyahu cuando decía que hay que ver cómo van a hacer con el tema de trabajar a los rehenes en una reunión que tuvo con los rehenes que ya habían sido liberados y que de hecho el grupo de rehenes salió cabizbajo y de hecho diciendo que esta reunión no había tenido gratos resultados para ellos. Ahora, en este complicado escenario se habla que en total un número importante de personas de nacionalidad francesa han fallecido precisamente en los ataques que sucedieron contra Israel. Estamos hablando de 41 personas, esto de acuerdo con las cifras del propio gobierno galo, y hasta la tregua entre los dos bandos de finales de noviembre se permitió la liberación de decenas de secuestrados. De hecho, dentro de estos había 8 franceses cautivos en Gaza. Por eso, el mensaje del presidente francés Emmanuel Macron es de manera directa sobre todo a su población, pero sería una suerte de jalón de orejas al propio Benjamín Netanyahu, que en este momento está bastante complicada incluso su permanencia dentro del propio gobierno. Ya en diciembre pasado, por ejemplo, se había confirmado el fallecimiento de otro ciudadano francés, con lo que hasta ahora se habla de que se consideran aún rehenes de nacionalidad francesa que están con vida, un total de 3. Sin embargo, como hemos comentado, ahora faltaría ver si esta postura por parte de Francia va a ser compartida sobre todo por el propio Israel, sobre todo tomando en cuenta que las acciones de liberación por parte de Hamás están supeditadas a las decisiones precisamente del gobierno de Benjamín Netanyahu y no de las del presidente francés Emmanuel Macron. Irán habría equiparado los ataques de Estados Unidos y el Reino Unido contra Yemen como una declaración directa de guerra, así como lo están escuchando. De manera literal, lo que ha dicho el representante de Irán ante la ONU en un diálogo con la revista estadounidense Newsweek es que el ataque de Estados Unidos y el Reino Unido contra Yemen constituyen una burda vulneración de la soberanía de ese país, del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, y equivale a una declaración de guerra al pueblo yemení. Claro, hasta aquí esta es una situación que realmente se está viviendo. De hecho, salieron los hutíes a decir que ellos le declaraban una guerra abierta tanto a Estados Unidos como al Reino Unido y que se esperen las diferentes respuestas por parte de este grupo armado. Pero el problema aquí, y que llama la atención, es que, de nuevo, lo que ha dicho el propio diplomático iraní es que el régimen israelí supone que los conflictos en Gaza, Líbano y Siria están dentro de su jurisdicción, mientras
es que los conflictos en Irak y Yemen deberían estar relacionados con Estados Unidos. El régimen maniobró hábilmente para involucrar a Estados Unidos en estos conflictos y en este caso siguiendo sus propios intereses. Es decir, que desde la perspectiva de este funcionario de Irán, básicamente Estados Unidos está siendo arrastrado a un conflicto, algo que incluso los propios funcionarios, sobre todo los parlamentarios estadounidenses, incluso del propio Partido Demócrata, le están reclamando a Joe Biden, que los han arrastrado a una guerra. El propio funcionario ha advertido que cualquier país involucrado en estas y en posteriores hostilidades puede exponerse en un peligro potencial o ser considerado por el movimiento Ansarullah como un objetivo justificado. Desde el movimiento rebelde yemení han señalado que los estadounidenses y los británicos lanzaron un total de 73 ataques con misiles guiados contra el país, emplazado en el sur de la península arábiga. Ahora, estamos hablando ya de un total de 2 ataques que se han generado, es decir, 2 días de ataques, pero lo que empieza a preocupar es que Irán poco a poco empieza a comentar y a hablar y a opinar con respecto a lo que está sucediendo en esta parte del mundo. Los países árabes y musulmanes han advertido en reiteradas ocasiones, sobre todo a Estados Unidos, que su apoyo incondicional a la operación militar del primer ministro Benjamín Netanyahu en la Franja de Gaza iban a llevar a la expansión del conflicto en toda la región. Y esto es precisamente lo que está sucediendo. Ahora, recordemos que, por ejemplo, el propio Benjamín Netanyahu ordenó el bloqueo total del enclave palestino, cortando el suministro de agua, electricidad, medicamentos, combustible y alimentos. Esto es lo que estaban primero solicitando los hutíes y por esto empezaron sus ataques en el Mar Rojo, pero el escenario se ha salido completamente de las manos. A pesar de que antes, por ejemplo, salía el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a decir que ellos están preocupados por lo que está sucediendo en Israel y no quieren que el conflicto sea grande, que no se vuelva un conflicto regional, pero sin embargo deciden atacar de manera directa e incluso con el Reino Unido territorio en Yemen. De momento el mundo está expectante a ver qué más va a decir Irán con respecto a lo que está pasando o si en cambio decide de manera activa formar parte del conflicto, sobre todo tomando en cuenta que no hace mucho decidieron sacar un destructor iraní precisamente en estos mares, algo que pudo haber generado un conflicto todavía mayor. Y entonces empieza la pregunta: ¿Irán está buscando de manera activa un conflicto a esta escala o por qué empieza a tomar este tipo de medidas? Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.